Nuestra emisora se complace en presentar su programa especial de Radio Torre Fuerte, un programa preparado especialmente para ti, donde escucharemos reflexiones, enseñanzas, oración, alabanzas y un mensaje glorioso de parte de Dios para tu vida. Conduce el hermano Yeser Marcial Bravo Zúñiga, desde Barranca, en la República del Perú. Un encuentro glorioso y armonioso con la bendita palabra de Dios y su presencia en medio nuestro, donde los enfermos serán sanados y el caído será levantado. Programa especial de Radio Torre Fuerte. Sean todos bienvenidos. Pero no más espera, canción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos se libres, si levantas tu voz se vendrá. ¿Qué tal, amigos? Saludos desde Cozumel, la isla de Cozumel, Quintana Roo, México. Saludos hasta Barranca, Perú, en este programa que es Torre Fuerte, es el nombre del Señor, que se ha unido al grupo Instrucción Teológica, que también es la página Instrucción Teológica, a las cuales ambas páginas, Torre Fuerte e Instrucción Teológica, les invitamos a darle me gusta a la página, seguir a la página, activar la campanita y compartirlo, porque hoy vamos a tener el tema número 10 sobre el libro de Daniel, su crítica, historia y profecía. Estamos hablando de la parte crítica del libro, y en esta ocasión nos va a tocar un tema muy, pero muy interesante, que es en el capítulo 10, se llama hermenéutica aplicada al libro de Daniel. La hermenéutica es la interpretación, así que vamos a ver las escuelas de interpretación que se usan para aplicar comprensión del libro de Daniel. Y es muy interesante porque esta nos va a dar las pautas, o sea, la cuestión aquí es tan fundamental porque nos va a definir qué escuela de hermenéutica es la más adecuada para la interpretación de este libro de Daniel. Así que bueno, pues los invitamos para que se vayan sumando. Si tienen también preguntas a medida que vamos desarrollando la temática, pues pueden compartir y vamos a hacer una oración. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos para considerar tu palabra. Guíanos en este estudio y que sea de bendición para todo nuestro auditorio y nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, pues abrimos el espacio para los comentarios también sobre el tema que vamos a estar desarrollando. Vamos a presentar, porque la hermenéutica, pues prácticamente son acercamientos que vamos a tener sobre cómo debemos de interpretar el libro de Daniel, y hay principalmente, bueno, hay 3 escuelas, aunque cada una de esas escuelas tendrán sus diversas formas de manifestarse, pero hay 3 escuelas principales de las que vamos a estar viendo, de cómo se ha intentado interpretar el libro de Daniel, tanto la escuela preterista, la historicista, como la escuela premilenial dispensacional, o futurista, que así es conocida en varios sectores. Bueno, estos 3 sistemas no son necesariamente cerrados, sino que son sistemas que podemos verlo desde varios ángulos. Muchos de ellos tienen bastante de verdad y hay que tomar lo bueno de cada una de las posiciones, y otras traen superposiciones, y algunos intérpretes pueden aceptar algunas interpretaciones de una y otra escuela, así que no es completamente cerrada. Ningún otro libro bíblico, a excepción del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ha provocado tal variedad de interpretaciones como lo es el libro de Daniel. En este caso, específicamente del Antiguo Testamento, es considerado por muchos como, bueno, algunos lo llaman un libro apocalíptico, ya referimos que no se trata sino de un libro profético. Aunque los sistemas de interpretación profética pueden afectar tanto al libro de Daniel como al de Apocalipsis, algunos otros libros proféticos también, nos vamos a concentrar hoy en la interpretación que se le ha dado al libro de Daniel
que además el libro de Daniel, recuerden que sirve de modelo para varios libros proféticos posteriores, incluyendo el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis. Y para un acercamiento al libro de Daniel, se pueden tomar las siguientes opciones. Primeramente, la llamada escuela historicista, histórico-crítica o preterismo moderno, así se le llama, es la escuela histórico-crítica o preterismo moderno. Bueno, algunos pues ya van a estar desglosando sus cuestiones, ¿verdad? Que si es un preterismo parcial, porque algunos dicen que no existe el preterismo parcial, sino lo que hay es un futurismo parcial. Pero bueno, la escuela preterista, porque lo que hace la escuela preterista es más que nada ir hacia lo que es preter, quiere decir pasado. El que ven en la historia un cumplimiento pasado, de tal forma que ya no se espera ningún cumplimiento presente o futuro, sino que todo ha sido cumplido, y ese es el sentido de la escuela histórico-crítica o preterismo moderno. Aunque hay sus variantes, pero estamos hablando de esta escuela específica de interpretación que entiende que antes del nacimiento del Señor Jesucristo, algunos incluso lo llegan hasta el año 70, que es donde mayormente se vienen los cumplimientos del apocalípticos para el preterismo, pero lo que mayormente se ve en el caso del libro de Daniel es un cumplimiento en el siglo II antes de Cristo, en el 165 más o menos, ¿no? 164, en la historia de Daniel, que en realidad lo que se cuenta es un vaticinia ex eventu, que quiere decir una narración de la historia, del contexto de Daniel, de un Daniel del siglo II, que lo narra en forma profética, o sea, prácticamente un fraude piadoso, por así decirlo, ¿no? Generalmente, esta escuela de interpretación preterista es adjudicada a Luis de Alcázar, aunque la escuela crítico-histórica tiene su origen en la época del iluminismo, donde se va estructurando ya mayormente el racionalismo del siglo XVII, del siglo XVIII. Generalmente la introducción de esta en la teología cristiana católica es con el jesuita Luis de Alcázar, quien nace en Sevilla, pero en realidad las bases de la interpretación preterista del libro de Daniel comienza desde los siglos terceros con Porfirio, que es muy interesante entender que Porfirio fue un neoplatonista que vivió en el siglo III, que murió en 304. Fue un violento opositor del cristianismo, la fe cristiana, y un ardiente defensor del paganismo filosófico, quien sostuvo que las profecías de Daniel no fueron más que la historia prestada como preanunciada o vaticinada en forma de profecía, pero que es un fraude, por así decirlo, ¿no? Piadoso. El neoplatonismo, que fue fundado por Amonio Sacas, que es uno de los filósofos en el que se basa la filosofía de Porfirio. Ustedes pueden ver esta imagen, la imagen de Porfirio, quien estableció en Roma hacia el 244, luego pasó a ser dirigido como un movimiento por Porfirio, el neoplatonismo. La interpretación de Porfirio es panteísta mística del pensamiento platónico. Enseñaba que Dios es la existencia simple y absoluta perfecta de la cual proceden todas las existencias inferiores, y de él emana el nous, como el logos en la teología de Orígenes. Y por el año 270, cuando vivía en Sicilia, compuso un tratado de 15 libros, Porfirio, que se llama Versus Cristianos, o sea, una obra contra los cristianos. Esta obra no ha llegado a nosotros porque pues, fue destruida, tenazmente combatida, particularmente en el siglo V por Eusebio Jerónimo de Estridón, el que prácticamente traduce la Biblia a la Vulgata latina. Lo conocemos en sus lineamientos generales, sin embargo, debido a que hubo varios apologistas cristianos que se dedicaron a refutarlo, y entre ellos, en especial, Jerónimo, pues prácticamente quedan en desuso los materiales de Porfirio. En esta obra de Porfirio, la cual escribe, no se dedicó tanto a la sustancia del cristianismo, porque muchos ataques previos no habían podido vulnerar la fe cristiana. Más bien,
se dedicó Porfirio a atacar los registros en los cuales la sustancia es transmitida. Trató de identificar cuál de los libros es más citado por los judíos y los cristianos, y descubre sorprendentemente que es el libro de Daniel, y entonces vierte su ataque Porfirio al libro de Daniel, en ese sentido, con todo, arremete contra el libro de Daniel. Entre las cosas que escribió referente al libro de Daniel, está la siguiente frase que cita Jerónimo en su Commentaria in Daniele. En esa fase en latín, él comenta lo siguiente, Jerónimo, que hace referencia a Porfirio. Daniel no predicó tanto eventos futuros, sino que más bien se dedicó a narrar los ya ocurridos, dijo este personaje, Porfirio. Eso lo cita Jerónimo. Todo lo que él dijo hasta el tiempo de Antíoco contiene verdadera historia, pero si alguna cosa fue adivinada más allá de este punto, fue falsa, porque él no conocía el futuro. Eso es lo que dijo Porfirio. Porfirio también enseñó que Daniel fue escrito originalmente en griego y traducido más tarde al hebreo, pero basó su argumento en la historia de Susana, una de los agregados apócrifos del libro, y que el tercer imperio de Daniel, 2 y 7, estuvo representado por Alejandro Magno en persona. El cuarto, las luchas entre los Seleucidas y los Ptolomeos, que es donde se enfoca la interpretación preterista y también incluso a algunas partes de la interpretación historicista, claro, la contradice, pero el preterismo generalmente enseña que la pugna del cuarto imperio que se presenta es entre los Ptolomeos y los Seleucidas, que ustedes pueden ver allá dentro del mapa de los pleitos que habían contra los Ptolomeos y los Seleucidas, que a eso se dedica a describir la última parte del libro de Daniel. Y entonces está narrando supuestamente historia. En cuanto a los 10 reinos, según dice, fueron 10 reyes, y él los seleccionó entre los Seleucidas, de tal modo que el 11º resultó ser Antíoco Epífanes. Su línea de ataque estuvo tan bien montado, estructurado, que muy poco pudieron hacer para mejorarla sus sucesores cuando sus ideas resurgieron en el tiempo de la Reforma para vulnerar la interpretación profética de los reformadores. O sea, prácticamente cuando se agarra el preterismo para atacar el historicismo, que posteriormente iba a estar de moda entre los reformadores, bueno, pues es algo que lo toman tal cual lo presentó Porfirio. Esto es muy interesante al respecto. Su esquema fue preparado deliberadamente para hacer frente a los protestantes en tiempos de la Contrarreforma, pero a nosotros solo nos interesa la interpretación preterista del libro de Daniel. No vamos a estar hablando del preterismo como tal, sino concentrados a cómo el preterismo interpreta el libro de Daniel. Esta escuela sostiene que un judío desconocido del siglo II pone junta las profecías como vaticinia ex eventu, que ya dijimos que es un estilo de narración como si fuera profecía, pero está contando la historia que le está rodeando, para captar la atención de las personas y así exponer una motivación moral. Esta escuela entiende todo el libro, el preterismo, como si fuera un apocalipsis o una reflexión de la situación política y religiosa del pueblo judío bajo la persecución de Antíoco IV Epífanes, es decir, un apocaliptismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una forma de anunciar el reino de Dios en el tiempo presente para decir que el anticristo es Antíoco Epífanes y que va a ser derrotado. Inmediatamente se va a establecer el reino de Dios. Claro que esto lo iba a llevar a entender al libro también como una especie de frustración de los apocaliptismos que han surgido. Y precisamente los apocaliptismos, todos los libros apocalípticos traen esa frustración porque no se establece el reino de Dios en su contexto, porque nada es profecía supuestamente, sino todo es historia, que es en el sentido que se narra. Ahora, ya en la época del racionalismo, la escuela crítica
se inclinó por el preterismo en la forma en que lo elaboró Alcázar, porque tomaba las historias bíblicas como ficticias, de poca confianza histórica, y sus postulados teológicos como superados por los descubrimientos de la razón, de tal forma que se le dio tanto énfasis a la razón, como lo ven en la imagen, ¿no? La razón, tratando de llenar la cabeza de las comprensiones de que no hay nada sobrenatural en la Biblia, y la profecía es algo sobrenatural, así que no existe, de tal forma que tiene que tener una explicación el análisis crítico y literario del libro. Por eso es que se le clasificó al libro de Daniel como un libro apocalíptico. El preterismo así lo hace. Ahora, no analizaremos la interpretación preterista del libro de Apocalipsis, que todo desemboca en el año 70, sino que nos vamos a concentrar en la línea de interpretación preterista del libro de Daniel, que es por el momento lo que a nosotros nos interesa, el libro de Daniel, que tiene su particular interpretación preterista. Ahora, los tres principios del método histórico crítico preterista son los siguientes: el principio del criticismo o duda metodológica, es decir, de que hay un elemento crítico en el que se analizan los textos y se cuestionan. No necesariamente tiene que haber una explicación racional al contenido sin que tenga que ver con algo espiritual. Lo segundo es el principio de la analogía, es decir, la experiencia presente y su repetición es el criterio de probabilidad del pasado. En otras palabras, lo que se tiene que hacer es una comparación de lo que ellos estaban viviendo y en el sentido de aplicación nada más. El principio también de correlación, es decir, todos los fenómenos históricos están interrelacionados por una cadena de causa-efecto, y eso es lo que pasó en la época de Antíoco Epífanes también se aplica en otras épocas del apocaliptismo, que es la forma en que se está analizando. Eso es lo que dice Ernest Tronchin. Entonces vamos a ver el recorrido del preterismo a través de la historia de Porfirio. Lo que produjo es un odio contra una interpretación fundamentalista de la Biblia. Es decir, quien cree que la Biblia es una palabra de Dios y que contiene milagros sobrenaturales, profecías. Entonces, estos preteristas que están basados prácticamente en un humanismo materialista, en un criticismo totalmente, vamos a decir, prejuiciado, entienden lo siguiente. Tres clases de preteristas que hay. Primero, los preteristas que son católicos, que seguían a los de Alcázar y sus continuadores. Es una forma de preterismo, el preterismo católico. También está el preterismo de los protestantes, que adoptaron las exposiciones de Hugo Grocio. Esos preteristas que prácticamente británicos van tomando ese preterismo siguiendo esa línea de protestantes. Y el tercer preterismo es el preterismo de los racionalistas, que admiraron los puntos de vista de J.G. Eichhorn, que prácticamente vienen del mundo ateo completamente, y también algunos del judaísmo. Estos tres grupos tuvieron en común algo, que es la negación de toda profecía, y opinaban, como el filósofo neoplatónico Porfirio, que los escritos que se adjudicaban a Daniel, que vivió en los días del rey Nabucodonosor II, habían sido preparados en los días del rey Antíoco IV Epífanes, y no eran profecías, sino que eran historia contada en forma de profecía. Así que lo que allí vemos es que, según ellos, en relación a los 4 imperios de Daniel 2 y 7, la perspectiva de Ciro Efrainita con Babilonia, Media Persia y Grecia, que ha llegado a ser la interpretación estándar de la actual escuela historicista crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que el último imperio no es el romano. El cuarto imperio para ellos entonces es el imperio de Grecia. En realidad, más específicamente, a la parte de los ciros, es decir, el imperio ciro-efrainita. Con ese cuarto imperio, entonces es donde se describe no Roma, sino el imperio
sirio. Ese es interesante porque ahí donde se concentra, aunque algunos preteristas sí favorecen el hecho de que haya sido el Imperio Romano, pero lo vamos a ver en un momento, pero aún siguen siendo preteristas. Pero generalmente entienden que el tercer imperio es Grecia y el reino dividido de Alejandro es el cuarto imperio. Allí es donde no llegan al Imperio Romano, porque recuerden que para ellos el libro de Daniel se escribe en el siglo II antes de Cristo, que es la época no del Imperio Romano, sino la época del Imperio griego, que es hasta allí donde llega. Entonces lo que hacen es una expresión en el que ponen Babilonia, Media, Persia y el Imperio griego con sus divisiones. Entonces, así es como lo interpretan. La perspectiva preterista macabea, que es la que ahí se propone en este sentido, porque hay dos, la perspectiva preterista macabea y luego está la perspectiva que podríamos decir que es la preterista romana, porque también hay una propuesta de que hubo una posterior revisión del libro de Daniel. Pero miren, la perspectiva preterista macabea lo que hace es proponer que el libro de Daniel pertenece a la literatura apocalíptica de la época macabea y que prácticamente del imperio sirio, que esperaba en ese momento la manifestación del reino de Dios al pensar que se derrotaría el imperio seleucida o sirio, pero terminó en frustración, lo cual explica lo central que son el capítulo 8 y el capítulo 11 en esta interpretación, en donde se describe el imperio seleucida. Los seguidores de la perspectiva de Ciro Efraimita ven en el reino dividido de Alejandro como el cumplimiento de la frase, será un reino dividido. Eso es lo que dice, será un reino dividido, para ellos es el reino de Alejandro, que es el imperio griego. Los eruditos histórico-críticos entonces consideran a Daniel 7, 8 y 11 como descripciones del reino de Antíoco Epífanes, allí el cuarto imperio. Este es el cuerno pequeño de Daniel 7, 8 y es el mismo para ellos de Daniel capítulo 8, versículo 11, de lo que es el macho cabrío, el mismo cuerno pequeño. Para ellos es el mismo de la cuarta bestia. Y la persona vil de 11:21 es el mismo, y según primero de Macabeos, masacró a muchos judíos, profanó su templo, quitó todos los utensilios sagrados, tanto los de oro como los de plata que pudo encontrar. Note bien qué interesante es esto, porque ellos van a concentrar el cumplimiento en el imperio seleucida en la época de los Macabeos. Pero hay otra perspectiva, que es la perspectiva preterista del imperio romano. Esta perspectiva dice que no, que el cuarto imperio que ahí se menciona sí es Roma, pero no se está haciendo un anuncio de una profecía, sino que el libro de Daniel tuvo una posterior revisión en la época de Nerón y entonces ya en la época del imperio romano, en donde van mencionando los 10 reyes que allí como reyes romanos en la época de los emperadores. Hay quienes proponen entonces que Daniel tuvo una posterior revisión en la época de los romanos, ya en el siglo I después de Cristo, y de nuevo se levantó una apocalíptica que enfocaba la cuarta bestia como Roma, de ahí lo central de los capítulos 7 y el capítulo 9 de las 70 semanas. En esta segunda interpretación preterista, o la forma de ver preterista desde la óptica romana, de que se refiere a Roma, se interpreta que se refiere al triunvirato de César Augusto con Marco Aurelio y Delio, que son 3 cuernos. Luego viene Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, que serían 4 cuernos más, ya tenemos 7, y la inestabilidad que viene con reyes que no duraron al suicidarse, que son Nerón, y se viene el año de los 4 Césares, Galba, Otón, Vierio, 3 cuernos cortados, y viene el que estableció Roma, que es Tito Vespasiano, que sería el 11º cuerno, que a ellos le llaman el cuerno pequeño. Note bien que es interesante de cómo lo acomodan de tal forma que ellos dicen, están narrando la historia del cuarto imperio, pero fue una revisión posterior del libro de Daniel. Es interesante de cómo van a estirar esta interpretación de los preteristas. Las 70 semanas de Daniel para ellos
son interpretadas como el periodo que cubre la época entre la destrucción de Jerusalén en 586 y los macabeos, y ahí se cumplen las 70 semanas que son simbólicas. El ungido que es quitado es el sumo sacerdote Onías III para ellos, quien fue asesinado por su rival judío en el año 171. Cuando estas ideas fueron aceptadas por el racionalismo germano J.G. Encho hacia fines del siglo XVIII, el camino quedó abierto para su aceptación dentro del protestantismo, donde ya prácticamente con Moses Stuart se va introduciendo en los Estados Unidos y empieza a entrar dentro de las congregaciones protestantes. Sus numerosos representantes estaban de acuerdo en un punto básico. ¿Cuál? No hay nada en las profecías de Daniel y el Apocalipsis que se extienda más allá de la destrucción de la Roma pagana y del judaísmo en el año 70. Todo está cumplido ya. Solo una nota cabe señalar aquí: no debe confundirse el preterismo con el cumplimiento histórico de ciertas profecías. Nosotros entendemos que hay profecías que están cumplidas, pero que fueron dadas como profecías antes de su cumplimiento. Esto no es preterismo, esto es importante entenderlo. El preterismo lo que pretende es que no se trata de profecías, sino que se está narrando en forma profética, aunque el preterismo del año 70 sí está entendiendo de que todo se cumple en el año 70, aunque que creen en profecías. Algunas notas son importantes precisar. Vamos a ver sobre el tema del preterismo. Precisemos algo. Debemos diferenciar entre la interpretación del preterismo en el libro de Daniel, que mayormente se enfoca en la guerra macabea, y el preterismo de la interpretación del libro de Apocalipsis, que mayormente se enfoca en la destrucción del año 70. Son dos preterismos. Al estudiar el libro de Daniel, el preterismo del libro de Daniel, generalmente la mayoría de los preteristas enfocan el cumplimiento, el contexto de la apocalíptica del periodo macabeo, con el imperio seleucida o sirio-efraimita. También es importante distinguir el preterismo, los cumplimientos proféticos en la historia pasada, porque ahí no se niega la realidad profética, solo se precisa su cumplimiento en un evento histórico concreto. Es decir, entender que cuando se dio una profecía y se cumplió, eso no quiere decir preterismo, porque ya se cumplió esa profecía y se están aceptando la profecía. Claro, hay profecías también de doble y triple cumplimiento. Todo preterismo es un intento de explicar el contenido descartando todo elemento profético y dejándolo como una profecía post-eventum, que ya expliqué. En este caso, Daniel tratando de interpretar, sea que los imperios sean Babilonia, Medo-Persa, griegos, o Babilonia, Medo-Persa, griegos, Seleucida o sirios. Cualquiera que sea el caso, ese es el punto que ellos intentan explicar como profecías, un estilo post-eventum. Se tiene que interpretar también simbólicamente los años que se mencionan. También debe de verse al escritor como un tramposo que narra historia de su tiempo con muchos errores de precisión histórica, pero pretendiendo ser profecías. Así que no se puede omitir el hecho de que en el preterismo el profeta es un tramposo, y eso es degradar la palabra escrita. Es claro que los cuatro imperios explicados en las visiones de los cuatro bestias, muy claro que son Babilonia, Medo-Persia, que están unidos, Grecia y Roma, son las cuatro, en especial por las características que esta última, que no concuerdan con el imperio seleucida completamente, pero sí hay paralelos con el imperio romano muchísimos, independientemente de que se interprete que se cumplieron en el siglo I. Las características con el imperio romano son muy significativas, no con el imperio seleucida. Estirar el cumplimiento hasta la época de Roma, la narración de Daniel, como una supuesta revisión. Si supuestamente Daniel vivió en el siglo I y ahora le están poniendo otra revisión en el siglo I después de Cristo, el preterismo lo que hace es tratar de solucionar un problema
con la cuarta bestia, porque no encaja con el imperio Seleucida. Entonces, eso no es honesto. La interpretación de las 70 semanas con relación a esta fecha macabea solo es un intento desesperado de no relacionar la profecía del Mesías cuando dice que iba a entrar como Mesías príncipe en la entrada triunfal. Y eso es una falta de objetividad, porque de hecho el judaísmo lo hace también, lo hace intencionalmente. No es honesto esa forma de interpretar. La tendencia judía prejuiciada o un secularismo recalcitrante vestido de ropaje de académico. Eso no es una buena forma de acercarse al texto. Ahora viene esto: si sus interpretaciones no concuerdan con el texto, entonces mi consejo es: revise el enfoque de sus interpretaciones, no trate de atribuirle error a los textos del libro de Daniel. Mejor revisa tus interpretaciones. Muy bien, ahora vamos a ver una escuela interesantísima, ¿eh? La escuela historicista, que ha sido popularizada por el movimiento adventista, mayormente, que ha sido el caballo de batalla de la profecía y de la interpretación historicista de la iglesia adventista, con Guillermo Miller y con Elena G. de White. Vamos pues a entrar en eso. Los historicistas sostienen que las profecías de Daniel se han cumplido parcialmente, pero que hay en ellas algo que todavía no se ha cumplido. Igual que el futurismo, o sea, también lo entiende así. El futurismo también entiende que hay partes que se han cumplido y otras no. Pero a diferencia de los dispensacionalistas, premilenialistas, que entienden que algunas de estas profecías se han cumplido, según ellos, los historicistas dicen, ya se han cumplido delante de nuestros ojos. Por eso es que tienen que buscar interpretaciones al tiempo presente de las profecías, y es donde se cae pues en muchos peligros de interpretación, incluso hasta la cronomanía, que es muy pegada a este tipo de interpretaciones. También es importante que se distinga del cumplimiento histórico de algunas profecías de su contexto histórico, porque por ejemplo, cada profecía es dado en un contexto histórico y tienen ciertas aplicaciones históricas, pero eso no significa que es una forma historicista de interpretar, no. Ese es el contexto histórico de una profecía. Y también hay cumplimientos parciales que debemos de distinguir. Un cumplimiento parcial no es una interpretación historicista, porque el historicista dice, aquí se cumplió. El cumplimiento parcial no, simplemente hay aplicaciones, pero no hay un cumplimiento total. Y también entender que hay patrones proféticos. ¿Pero qué hace el historicista? No, el historicista dice, se cumple esto en el papado, por eso es en la imagen de allá, se cumple totalmente allá la escritura del papado. Bueno, a lo mejor hay aplicaciones y patrones de cumplimientos parciales, pero el afirmar que tienen un cumplimiento en el papado, eso es algo que es interesante analizar, porque el historicismo va a estar acomodando, como decía John Walvoord, es muy interesante, si la clave de interpretación es el historicismo, entonces es claro que nadie conoce la clave, porque cada quien va a interpretarlo al personaje que quiera aplicárselo, porque a veces hay patrones, y los patrones realmente tienen semejanzas en el cumplimiento parcial. En general, los historicistas creen esto, que las profecías son de cumplimiento continuo y progresivo y sin alteración de secuencia. Es decir, desde que comenzaron a cumplirse en la época de Daniel, se siguen cumpliendo hasta nuestros días proféticamente, de tal manera que todavía seguimos en tiempos de cumplimiento sin que haya interrupción en ninguna forma. Por esa razón es que necesitan interpretar los 2300 tardes y mañanas para que se siga cumpliendo hasta el día de hoy, bueno, 1844, pero después siguen siendo un proceso de cumplimientos proféticos para ellos. No ha dejado de cumplirse y tienen que buscar personajes que encajen en los cumplimientos y eventos que encajen con el cumplimiento hasta hoy. Eso es lo que creen los historicistas. Segundo, el cuarto imperio es Roma en su fase pagana, y su extensión o continuidad es la Roma papal o la Roma cristiana, entre comillas, que es, mejor dicho, la Roma papal. La correcta interpretación de las profecías está para ellos supeditada en alto grado
a los acontecimientos que suceden en el tiempo, es decir, tienen que estar viendo qué acontecimientos están pasando y cómo correlacionarlo con las profecías. Todas las pistas identificatorias del anticristo apuntan a su manifestación visible en el sistema papal, es decir, que no se trata de un personaje, sino que es un sistema, y es el sistema papal, el anticristo, no un personaje. No se espera un personaje futuro, sino que ya está en el sistema. El cuerno pequeño del capítulo 7 es el mismo cuerno, el cuerno pequeño del capítulo 7, que es el de la cuarta bestia, para ellos espantoso y terrible, es la misma de el macho cabrillo, el cuerno pequeño del capítulo 8, y es el anticristo que debe actuar 2300 tardes y mañana, y se refiere prácticamente, según ellos, se refiere al sistema del papado y no a un personaje como tal. El uso del principio día-año se aplica a todos en todos los tiempos proféticos, de tal forma que cuando aparecen allá en los 2300 tardes, por ejemplo, se tiene que aplicar el mismo principio para ellos, para que pueda seguirse, según ellos, la congruencia. Entonces, a todo le aplican el mismo principio, cuando cada profecía tiene su propia interpretación y contexto. En la profecía de Daniel 9, 24 y 27, el foco de la profecía es Jesucristo, y él cumplió las profecías en su encarnación de tal forma que las 70 semanas ya están cumplidas. Interesantemente, ya se cumplieron, y a partir de entonces solo sirve para cronometrar en general de los historicistas. Vamos pues a ver, el historicista enseña que la temática establecida en el libro de Daniel, específicamente en relación al cuarto reino, está claramente ilustrada en las 4 visiones apocalípticas del libro. Y esto es en el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 11. En el capítulo 2 se simboliza con el hierro mezclado con barro. El capítulo 7 está representado por la bestia indestructible, que es Roma pagana, y el cuerno pequeño, que es Roma papal. Así lo interpreta el historicismo. En el capítulo 8 sigue la misma secuencia y lo llama el cuerno pequeño, que finalmente en el capítulo 11 no se nombra como cuerno pequeño, ni se usa un animal, ni mucho menos un material simbólico, sino que simplemente se le nombra como el rey del norte, y que simboliza precisamente el mismo Roma pagana. Ahora, ahí está, en la interpretación de la visión entonces de la estatua, sería así como lo presenta aquí: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y los imperios bárbaros, estados europeos en el tiempo presente, porque todavía para ellos está los 10 reinos que forman la Unión Europea. Muy bien, es interesante también esto que vamos a ver. Hay una mezcla que hacen de la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 y las 2300 tardes y mañana. Esa mezcla es muy importante que la tengamos en cuenta, porque para ellos hay una continuidad del capítulo 8 y el capítulo 9, aunque fueron visiones dadas en diferentes épocas y en diferentes tiempos de reyes. En este sentido, culminando su cómputo en 1844, iniciando su cómputo con el decreto de Artajerjes a Esdras, que es prácticamente el segundo regreso. Este es muy interesante porque no es el decreto específico que se le dio a Nehemías por Artajerjes en el libro de Nehemías, el cual los milleristas, recurriendo al canon Ptolomeo, fechaban en 457, en tanto que los actuales adventistas proponen que es el 16 de diciembre del 459 al 15 de diciembre del 458, aunque los antiguos adventistas el 17 de diciembre del 464. No tienen una fecha exacta para ese cumplimiento. Ahora, note bien cómo ellos desarrollan el cumplimiento de las 70 semanas, de tal forma que vean la continuidad que hacen ellos de la historia ininterrumpida. En realidad, los adventistas del séptimo día, desde sus inicios allá por el siglo XIX, han interpretado este texto de las 2300 años literales, que abarcan desde el periodo medo-persa del carnero hasta la purificación del santuario celestial, que ellos dicen en 1844, incluidos el juicio investigador
enseñadas de Guillermo Miller y Elena White. Aunque debe recordarse que el historicismo fue desarrollado antes que se desarrollen esas doctrinas, fue desarrollado por Joaquín de Fiori en el siglo XII y llegó a ser la interpretación estándar de los expositores hasta el tiempo de la Contrarreforma, aunque tal vez hay indicios de esa interpretación por Ireneo, Hipólito o Jerónimo, pero no del todo. Ahora, Joaquín de Fiori es un beato que santificado por la Iglesia Católica. Ahora, hay tres vertientes de los historicistas en la identificación del cuerno pequeño y también hay otras interpretaciones del capítulo 11. No es, la interpretación historicista no está tampoco unificada. Primero está la perspectiva de que el capítulo 8, el cuerno pequeño, es Roma imperial pagana. También está los que piensan que en realidad el cuerno pequeño es el imperio de Mahoma, y la perspectiva de que se trata de la Roma papal. Vamos a ver las tres rápidamente. Muy bien. No sé si hasta aquí estamos bien, o hay preguntas, si no, vamos a entrar. Perspectiva de Roma imperial pagana. Para esta interpretación historicista, Roma es la única que puede cumplirla, porque dicen ellos en el capítulo 7 sucede al imperio griego y el cuerno pequeño aquí sucede al imperio griego también. Los ejércitos de los cielos son los judíos, las estrellas son los líderes, eso lo hizo Roma en el año 70, dicen los historicistas. Además, el cuerno pequeño derribó el santuario y es Tito quien históricamente saqueó Jerusalén. Roma se levantó contra el príncipe de los príncipes y lo asesinó y destruyó el templo, y eso se refiere a lo que hicieron con el Señor Jesús. Y así que el año 70 se convierte en la prueba de que el cuarto imperio es la perspectiva Roma imperial pagana, el cuerno pequeño. Bueno, hay otra perspectiva de que el cuerno pequeño es la perspectiva maometana. Para ellos el cuerno pequeño es el poder islámico, político, religioso, porque el dominio egipcio de los Ptolomeos incluía Arabia, desde donde Mahoma vino, así que el Islam se levantó cuando los transgresores o la apostasía papal fue completa y derribó el ejército de los cielos, que es la iglesia, y se puso de pie contra el príncipe del ejército. Y Mahoma consideró a Cristo como un profeta, pero se llamó a sí mismo mayor que Jesús. Como el cuerno pequeño creció hasta hacerse grande, y eso son el mundo islam. Esa es la perspectiva de que el cuerno pequeño es el mundo islam, que también está dentro del historicismo, Pero la perspectiva papal es la más popular. En la interpretación historicista del cuerno pequeño de Daniel 7 es el papado, es la más popular. El cuerno pequeño es el símbolo más prominente que las dos visiones tienen en común en dicho símbolo. Por eso concluye que Daniel 8 debe referirse también al papado. Si el 7 es el papado, el cuerno pequeño es el papado, dicen ellos, así que el capítulo 8, el cuerno pequeño también es el papado. ¿Qué argumentos tienen para identificar el cuerno de la cuarta bestia, el cuerno pequeño, con el cuerno del macho cabrío del capítulo 8? Bueno, sus argumentos están basados en la identificación debido a sus semejanzas, es decir, como son semejantes. ¿Por qué? Porque se tratan de un mismo símbolo, que es un cuerno. Ambos son cuernos pequeños al principio. Ambos llegan a ser cuernos grandes. Ambos son perseguidores. Ambos persiguen al mismo grupo de los santos. Ambos son arrogantes y blasfemos. Ambos ejercen inteligencia astuta y ambos representan el final de las visiones, el último de los grupos. Ambos se limitan hasta el tiempo del fin. Ambos son destruidos. Ambos son destruidos sobrenaturalmente y ambos preceden al establecimiento del reino de Dios. Bueno, hay algo importante que debemos de saber. La identificación o las semejanzas no significa identificación. Las semejanzas que puedan tener no significan identificación. Como por ejemplo, una persona puede tener muchas semejanzas con otra, pero no significa que son la misma persona. Dentro del historicismo, también es importante precisar algunas interpretaciones que dan al capítulo 11. Ya vimos en el capítulo 8
el cuerno pequeño, pero el capítulo 11 sobre el rey del norte y del rey del sur. ¿Por qué estoy haciendo esta indagación en el historicismo? Porque nos interesa que comprendamos qué hermenéutica utilizan para interpretar. Por ejemplo, ellos allí vean que una de las doctrinas centrales es la doctrina de las 2300 tardes y mañanas, del santuario restaurado, el santuario purificado y el juicio investigador, que también es parte de la doctrina de Miller y de Elena White. Ahora, es importante entender que las interpretaciones del capítulo 11, quién es el rey del norte y quién es el rey del sur en el historicismo, y esto les cae en muchísimos conflictos. ¿Por qué? Porque cada historicista va a tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo, en el siglo XIX, los historicistas encontraron en este relato la historia de Antíoco Epífanes en los versículos, hoy el capítulo 11, 21 al 30, Roma en los versículos 31 al 35 y el papado en los versículos 36 al 39. Luego, otra interpretación decía que los reyes del norte y del sur eran Rusia e Inglaterra, Turquía y los sarracenos, Turquía y Egipto, y así han tratado de ir interpretando al contexto que ellos viven. Ese es el problema del historicismo, que va interpretando de acuerdo a la historia que ellos van desarrollando en su contexto. En el siglo XX, Filmer encontró el cumplimiento de esto como una secuencia de Antíoco Epífanes, Roma, emperadores bizantinos y el periodo musulmán, el cual terminó en 1922 cuando el sultán abdicó y el califato musulmán fueron abolidos. Y ahí terminó el capítulo 11 de Daniel. Noten bien. Ahora, otro historicista, C.H. Hewitt, percibe que el obstinado rey de los versículos 36 a 46 es Antíoco Epífanes, pero como tipo, no precisamente del anticristo de los días finales, sino de algún poderoso gobernante del norte de los últimos días de esta era del tiempo de la iglesia, en que está presente la iglesia. Así que miren cómo van y se va interpretando. Por eso el historicismo es muy complejo, porque puede a capricho aplicárselo a situaciones históricas y a personajes históricos. Jacques B. Dockman, otro historicista, aplica prácticamente todo el capítulo al poder del cuerno pequeño, es decir, al papado. Todo el capítulo 11, él dice que se refiere al papado, y él percibe al imperio romano mencionado solo en la frase el reino de Alejandro. Será quitado y dado a otros, que es Roma, entre estos los 4 sucesores posteriores. Desmond Ford aplica a Antíoco IV Epífanes los versículos 21 al 35, y con aplicación a Roma, en tanto los versículos 36 al 45 dice que se refieren al papado y al anticristo del tiempo del fin. Ahí hace como una especie de mezcla de historicismo con futurismo. Bueno, la mayoría de los historicistas interpretan así: Grecia desde el versículo 13 al 15, Roma desde el versículo 14 al 16, en adelante estoy hablando del capítulo 11, y el papado desde el versículo 21 al 40. Los últimos versículos del capítulo son considerados profecía no cumplida aún, igual que el futurismo, pero hay algunas notas que es necesario tomar en cuenta al considerar la interpretación historicista. Es muy importante esto, porque aquí es donde entra la hermenéutica. Vamos a ver qué nos habla la interpretación historicista. En primer lugar, los cumplimientos históricos de una profecía deben diferenciarse de la interpretación historicista, que extiende el cumplimiento de algunas profecías hasta nuestro tiempo, incluyendo la iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad la iglesia, hay un trato especial para las profecías de Dios, para su pueblo, para la iglesia, pero ellos lo engloban en la totalidad y hacen que se vayan cumpliendo en el periodo de la iglesia ciertas profecías que no concuerdan con el periodo de la iglesia. El cuerno pequeño de Daniel 8, tenemos que entender, y eso el historicismo tiene que entenderlo, por más marometas hermenéuticas que haga, que Daniel 8 es un símbolo de Antíoco IV Epífanes, o del reino de Siria en su totalidad. Este texto describe claramente el capítulo 8, la persecución de los judíos por parte de Antíoco IV Epífanes. Si fueran sustituidos los símbolos por nombres propios, lo que es profecía ahora sería un exacto, característico resumen de la historia que sucedió en la época de los macabeos. Esto
no es historicismo, no es preterismo, sino es un cumplimiento histórico de esas profecías del capítulo 8 con relación al tercer imperio, que en este caso es representado por el macho cabrío griego. C. El historicismo es defendido atacando al futurismo como un invento del jesuita Rivera, pero el preterismo es un invento del jesuita Francisco Rivera, ambos productos de la Contrarreforma para atacar la interpretación historicista. Pero resulta que el historicismo también es producto del beato católico Joaquín de Fiori. O sea, este argumento de que no, que el preterismo y el futurismo fueron creados por los católicos jesuitas, bueno, también lo es el historicismo, porque también es un beato, que es el beato Joaquín de Fiori, quien sistematiza, por así decir, el historicismo. Las similitudes de ambas bestias, que ustedes pueden ver en la imagen, la cuarta bestia espantosa y el cuerno pequeño de esa bestia, no puede ser entendida como el mismo cuerno pequeño del macho cabrío del capítulo 8. Vean ustedes las dos imágenes que tienen allá, son completamente diferentes. Las similitudes no implican identificación. El hecho de que sea llamado cuerno pequeño no es el mismo cuerno pequeño. Por más parecidos que tengan los dos cuernos pequeños del capítulo 7 y el capítulo 8, no son los mismos. Uno sale de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, y el otro del macho cabrío, que simboliza a Grecia. No se puede hacer un revoltijo en la interpretación. Ahora, es arbitrario iniciar el conteo de las 2300 tardes en el orden de Artajerjes a Esdras, con el supuesto inicio de las 70 semanas proféticas, los cuales son dos profecías distintas en su inicio, en su propósito y en su final. Este sistema también, porque es interesante, porque lo que hacen allá es revolver las dos profecías, que por cierto, cuando ustedes ven la fecha que se da de la revelación que recibe Daniel cuando es llevado a Susa, capital de ese imperio que todavía está presente allá, pero en la época de, podemos decir, todavía está presente en lo que es el capítulo 8. El capítulo 8 todavía pertenece al primer año de lo que es el rey que está en turno Ciro. Pero posteriormente, la última revelación del capítulo 9 es otra época, y tenemos que ver que son dos reyes diferentes. Interesante, porque no se pueden mezclar ambas profecías que allí se presentan en el capítulo 8 y las de las 70 semanas, que es una profecía muy particular. Son dos profecías distintas con su inicio, propósito y fin diferente. Ahora, este sistema historicista no debe confundirse con el preterismo, que interpreta el Apocalipsis como perteneciente a la historia, relegando al pasado, ni con el contexto histórico, que es una herramienta de la interpretación gramático-histórico literal de las escrituras o las aplicaciones históricas de un texto, los cuales tienen un uso más que nada devocional. Tenemos que aprender a distinguir esto, ¿no? Cuando hablamos del historicismo, no es que le estemos, porque yo he escuchado que la argumentación de la defensa del historicismo es la mejor prueba en la historia. Sí, en ese sentido, cuando hay un contexto histórico del pasaje, pero tú no puedes arbitrariamente buscar un evento histórico y tratar de identificar un cumplimiento que no lo tiene en ese evento, porque es forzar a que se cumpla sí o sí en ese evento histórico. Que el misticismo e imaginación en su interpretación del historicismo todavía permea, dando surgimiento a múltiples interpretaciones muy distintas, como lo que vimos del capítulo 11, que cada tiempo subsiguiente. Los exponentes historicistas difieren radicalmente de la interpretación de los detalles históricos. La multiplicidad de tales interpretaciones e identificaciones de los caracteres de las profecías con una variedad de personas históricas es su propia refutación. Es decir, muchas interpretaciones históricas
refutan esa misma postura. No es posible. La cronomanía, que es la manía de fijar fecha a eventos futuros que vienen, y en especial la venida del Mesías o la venida de Cristo, se convierte en una obsesión. ¿Por qué? Porque está siguiendo los eventos que están pasando en la actualidad y buscando fecha, ya que cada seguidor piensa haber encontrado una llave para la fecha exacta del regreso de Cristo o el cumplimiento de un evento como la entrada de Cristo en el santuario de 1844, que es muy interesante esto que pasó. Miren, este jueguito que hicieron de decir, es que va a venir Cristo en 1844 porque va a entrar en el santuario, y pusieron la fecha. No vino Cristo, entonces, ¿qué hicieron? Vamos a aplicar esto espiritualmente. Sí entró en el santuario, pero en el santuario celestial, en el que nadie lo vio, pero sí entró. Eso es escudarse, afirmando que es algo invisible o que se refiere a un santuario celestial. Eso es una forma de no aceptar que se equivocaron en su interpretación y forzar y decir, sí, se cumplió, así que es nuestra profeta. O sea, realmente deben de ser honestos y reconocer que se falló, que reconocer que la cronomanía no es bíblica, que contradice los pasajes de la escritura que dice el día y la hora nadie sabe. Entonces, esto es algo muy importante. Bueno, con esto quiero terminar para que posteriormente hablemos de la escuela futurista ya. Y de esta manera podamos ir aterrizando. Pero si tenemos aún tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya tenemos 1 hora. ¿Qué les parece si terminamos aquí y hablamos de la última escuela, que sería la escuela futurista, en la próxima consideración? Ahora, ¿a qué vamos en este momento? Si hubiera alguna pregunta, podemos contestar. Si no, pues vamos a ir terminando. Pero, ¿qué es lo que quiero? Quiero que haya mucho cuidado. Que haya mucho cuidado en la interpretación. Ustedes se dieron cuenta que el preterismo todo lo pone en cumplimiento pasado. Antes de Cristo se cumplió el libro de Daniel y ya no hay ninguna profecía por cumplirse. El historicismo, por otro lado, está diciendo que todavía siguen eventos cumpliéndose en la historia actualmente, aun cuando está la iglesia no respetando el periodo de la iglesia, lo cual lleva también a confusión. Ahora vamos a hablar del futurismo. En particular vamos a estar hablando del premilenialismo dispensacional, que es la escuela que es más congruente en la interpretación. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración? Hagamos una oración y Señor, ayúdanos a tener discernimiento, no caer en estos extremos que estas escuelas están cayendo. ¿Por qué razón? Por estar inculcando más allá de lo que la Biblia nos autoriza ir. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ilumine. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos. Hemos analizado 2 escuelas de interpretación. Nos falta una. Permite que podamos tener un entendimiento claro y completo de tu palabra y podamos tener discernimiento de qué es lo que tú quieres, cómo debemos interpretar tu palabra, en especial el libro de Daniel. Ayúdanos a amar las palabras de este profeta consagrado y de esta manera darte honra y culto a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Saludos desde Cozumel hasta el Perú y a cada uno de mis hermanos. Un abrazo grandemente. Me despido de ustedes, el pastor Salomón de la Cruz. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Nuestra emisora se complace en presentar su programa especial de Radio Torre Fuerte, un programa preparado especialmente para ti, donde escucharemos reflexiones, enseñanzas, oración, alabanzas y un mensaje glorioso de parte de Dios para tu vida. Conduce el hermano Yeser Marcial Bravo Zúñiga, desde Barranca, en la República del Perú. Un encuentro glorioso y armonioso con la bendita palabra de Dios y su presencia en medio nuestro, donde los enfermos serán sanados y el caído será levantado. Programa especial de Radio Torre Fuerte. Sean todos bienvenidos. Pero no más espera, canción del Señor está aquí.